Análisis pragmático, aplicado a la obra El asesino dentro de mí de Jim Thompson. Integrantes del grupo, Brenda Vanessa Mancía Rugamas, Brenda Claribel Quinteros Aguilar y Byron David Lucha Rivera. El presente trabajo busca la aplicación de categorías concernientes a la teoría pragmática, a la obra El asesino dentro de mí de Jim Thompson. De igual forma, ahondar en datos externos a la lectura, tales como datos del autor, contexto de publicación, etc. La pragmática del lenguaje es una disciplina de la lingüística y de la comunicación. Esta se preocupa de la realización efectiva de un acto comunicativo. El interés principal de la pragmática del lenguaje es descubrir los sentidos implícitos, ocultos o equívocos del acto comunicativo. Por otro lado, el análisis pragmático es una propuesta de interpretación de la literatura que tiene sus orígenes en la pragmática, una disciplina surgida a partir de la filosofía analítica en el siglo XX. Esta disciplina se centra en el estudio del lenguaje en uso, influenciada por filósofos como Wittgenstein y Austin. Por medio del análisis pragmático se pretende analizar la obra de Thompson, desde sus aspectos formales hasta la intención comunicativa. Jim Thompson fue un escritor y guionista estadounidense destacado en la novela negra. Nació en Anadarko, Oklahoma, en una familia de clase trabajadora y tuvo una infancia marcada por dificultades económicas y problemas familiares. Durante la Gran Depresión trabajó en diversos oficios, lo que influyó en su estilo literario al retratar personajes marginales y escenarios opresivos. Ha escrito más de 30 novelas, siendo las más conocidas The Killer Inside Me, Savage Night y Pop. Su estilo se centró en la psicología de personajes ambiguos y ambientes sórdidos. También colaboró con Stanley Kubrick en los guiones de The Killing y Paths of Glory. Aunque no fue ampliamente reconocido en vida, su obra ha ganado prestigio póstumo. Contexto histórico de la publicación. La década de 1950 en los Estados Unidos estuvo marcada por la consolidación del país como una superpotencia global tras la Segunda Guerra Mundial y por significativos cambios sociales, políticos y culturales. En el ámbito internacional, la Guerra Fría dominó las relaciones exteriores, con tensiones crecientes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se reflejaron en eventos como la Guerra de Corea y la carrera armamentista nuclear. Internamente, la economía vivió un auge sin precedentes, impulsado por el crecimiento industrial, el consumo masivo y la expansión de los suburbios. Sin embargo, este crecimiento económico estuvo acompañado de desigualdades sociales, especialmente en el ámbito de los derechos civiles, donde las comunidades afroamericanas comenzaron a movilizarse contra la segregación y la discriminación racial, marcando el inicio del movimiento por los derechos civiles. El miedo al comunismo se intensificó con el macartismo, liderado por el senador Joseph McCarthy, quien llevó a cabo una cacería de brujas contra presuntos comunistas en el gobierno, Hollywood y otros sectores. Culturalmente, los años 50 fueron una época de conformismo social, pero también vieron el surgimiento de movimientos juveniles y la popularización del rock and roll, encabezado por artistas como Elvis Presley. Este periodo también estuvo definido por avances tecnológicos significativos, incluyendo el inicio de la era espacial, con el lanzamiento del Sputnik por la Unión Soviética en 1957, lo que impulsó a Estados Unidos a invertir en ciencia y educación. Sobre la obra, El asesino dentro de mí gira en torno a Lou Ford, un sheriff adjunto en un pequeño y tranquilo pueblo de Texas, cuya vida parece perfectamente ordenada y respetable. Sin embargo, tras su fachada de hombre amable y sereno se oculta un psicópata. Lou sufre sobre lo que él llama la enfermedad, una tendencia violenta y sádica que ha aprendido a reprimir desde su juventud. Cuando comienza una relación con Joyce Lakeland, una trabajadora sexual, se desata una cadena de eventos que sacan a luz su verdadera naturaleza. La trama comienza cuando Lou, bajo órdenes de su jefe, se acerca a Joyce con la intención de que abandone el pueblo. En lugar de ello, inician una relación intensa y retorcida que reaviva sus impulsos homicidas. Su relación con Joyce también lo lleva a enfrentarse con Chester Conway, un magnate local con influencia en el pueblo, lo que le pone en el centro de un complot lleno de engaños, traiciones y violencia. Lou comienza a planear y ejecutar asesinatos de manera metódica, manipulando a las personas a su alrededor para evitar ser descubierto. Sin embargo, a medida que los crímenes se acumulan y las sospechas crecen, su máscara de respetabilidad comienza a desmoronarse. La novela, narrada en primera persona desde la perspectiva de Lou, ofrece al lector un inquietante viaje dentro de la mente de un asesino, quien racionaliza sus actos con una lógica distorsionada y carece de empatía por sus víctimas. Tengan un buen día. Vamos a continuar con el análisis de la obra y vamos con el nivel 2, que es el nivel inmanente. Y tenemos por ahí la diégesis, que dentro de la obra la diégesis se divide en las siguientes partes importantes. Tenemos a Lou Ford, que es un sheriff adjunto en un pequeño pueblo de Texas y este oculta su verdadera personalidad, que es un psicópata frío y calculador. Bajo las órdenes de su jefe, Lou visita a Joyce Lacan, una trabajadora sexual, para persuadirla de que abandone el pueblo, pero termina iniciando una relación intensa con ella. Lou
trama un plan para incriminar a Joyce y a Elmer Conway, que es el hijo del magnate local Chester Conway, en un escándalo que diverge en sus muertes. Lowe asesina habitualmente a Joyce y manipula la escena del crimen para que parezca que fue un intento de extorsión que salió mal. La muerte de Joyce desata una investigación, pero Lowe usa su inteligencia y su posición como sheriff adjunto para desviar las sospechas. Mientras él mantiene su fachada de hombre respetable, Lowe comete más crímenes para protegerse y para mantener el secreto de la muerte de Joyce a salvo. Poco a poco las personas a su alrededor comienzan a sospechar de su comportamiento, incluido su jefe y su prometida, Amy Station. Lowe, al sentirse acorralado, toma medidas desesperadas que solo lo hunden más en su propia red de engaños. La presión de la investigación y su propia psicopatía terminan llevándolo a un colapso mental. Y el relato termina con la inevitable caída de Lowe, quien enfrenta las consecuencias de sus crímenes, mientras su verdadera naturaleza queda al descubierto de todo el pueblo. Este es como la diégesis de esta obra. Y vamos a ir ya a aspectos un poco más centrados, como el narrador. Que dentro de esta obra, de esta narración, tenemos a un narrador intradiegético. Recordemos que el narrador en El asesino dentro de mí es un tipo de narrador intradigético, ya que este personaje este es un personaje dentro de la obra y narra los sucesos desde su propia perspectiva. Y tenemos un ejemplo. Había terminado el parcial y estaba tomando la segunda taza de café cuando le vi. Pocos minutos antes había llegado el mercancía de medianoche. El sujeto estaba fiscando por una esquina de la ventana del restaurante, la más cercana a la estación, con una mano a guisa de visera y entornando los ojos para que la luz no le cegase. Se dio cuenta de que le observaba y desapareció en la oscuridad, pero yo sabía que continuaba allí al acecho. Los vagabundos siempre me toman por un tipo fácil de despistar. Eso lo encontramos en la página 9. Y es un claro ejemplo, ¿verdad? De un narrador intradiegético. Ahora pasamos con los personajes y vamos a nombrarlos entre personajes principales. Y claro, tenemos a Lawford, que es el protagonista y es el narrador. Es un sheriff adjunto en un pequeño pueblo de Texas que oculta su verdadera naturaleza psicopática tras una fachada amable y respetable. Su lucha interna entre mantener su máscara social y satisfacer sus impulsos homicidas es lo que impulsa la trama de la obra. Luego tenemos a otro personaje que es Joyce Lackland, que es una trabajadora sexual con la que Lowe inicia una relación intensa y violenta. Su relación con Lowe desencadena los eventos principales de la historia, convirtiéndola en una víctima crucial de su plan. Luego tenemos a Amy Station, que es la prometida de Lowe, que es una mujer dulce y convencional que está profundamente enamorada de él. Representa la normalidad y el futuro que Lowe aparenta querer pero que nunca podrá alcanzar. Ahora tenemos personajes secundarios y entre ellos tenemos a Chester Conway, que es un poderoso hombre de negocios local y que es el padre de Elmer Conway y que su influencia y su autoridad dentro del pueblo complican los planes del protagonista, que son los planes de Lowe. Después tenemos a Elmer Conway, que es hijo de este Chester y es el rival directo de Lowe, que está involucrado en la trama de manipulación y asesinatos que Lowe diseña. Luego tenemos a Hendrix, que es el jefe de Lowe, y este es un hombre de carácter firme que comienza a sospechar del comportamiento del protagonista. Luego tenemos a otro personaje que es Joe Rodman, que es un abogado local que se involucra en la investigación y desafía a Lowe con preguntas incisivas. Luego otro personaje que tenemos por ahí es a Johnny Papas, que es un joven trabajador que tiene una breve interacción con Lowe y lastimosamente pues termina siendo otra víctima de su manipulación. También tenemos a Bob Maples, que es el sheriff del pueblo, que es el superior directo de Lowe y que al inicio de la obra él confía en él,
pero conforme esta va avanzando empieza a notar los comportamientos o empieza a notar cosas que no debería de ser y él empieza a dudar de su honestidad. Estos son los personajes, tanto principales como secundarios dentro de la obra. Así que ahora vamos a pasar a lo que es el tiempo. Dentro de la obra El asesino dentro de mí, Jim Thompson utiliza un tratamiento del tiempo narrativo no lineal, alternando entre el presente y los recuerdos del pasado que revelan todo el trasfondo psicológico del protagonista. Lord Ford, en este caso, tenemos que la narración en primera persona permite que Lau controle el ritmo y la manera en que se presentan los eventos, manipulando la percepción del lector de forma similar a cómo manipula a los demás personajes de la trama. Ahora, el tiempo presente de la novela abarca los acontecimientos principales, como los asesinatos y la investigación, mientras que los flashbacks proporcionan fragmentos del pasado de Lowe explicando su enfermedad y los traumas que moldearon su comportamiento, incluyendo su relación con su familia y eventos claves de su juventud. Todos estos recuerdos no son detallados dentro de la obra de manera cronológica, sino que estos emergen de forma fragmentada y subjetiva, reflejando la mente perturbada de Lowe. El ritmo narrativo varía dentro de la obra, con momentos de tensión creciente en los crímenes y en las investigaciones, contrastados con pausas introspectivas donde Lowe reflexiona sobre su identidad y su entorno. Este manejo del tiempo crea un efecto psicológico intenso, ya que este combina la inmediatez de los eventos violentos con la exploración de una mente que, aunque calculadora, se desliza hacia el colapso. El desenlace conecta el presente con las consecuencias inevitables de los actos de Lowe, cerrando el ciclo de autodestrucción que ha marcado su vida. Así que, bueno, hasta aquí tenemos la parte del nivel inmanente. Continuamos con el nivel y la teoría pragmática. El siguiente aspecto a tomar en cuenta en el análisis son los elementos que corresponden a la teoría pragmática. Tenemos en esta parte las funciones del lenguaje. En la obra El asesino dentro de mí, es posible identificar varias funciones del lenguaje según la teoría pragmática. Según la clasificación de Jacobson, las funciones más destacadas en esta obra son la función poética y la función emotiva. En cuanto a la función poética, esta la encontramos en el uso de un lenguaje detallado, cargado de imágenes vívidas y metáforas que van más allá de la simple comunicación de la trama. Thompson emplea una prosa que enfatiza la forma y el ritmo, creando una atmósfera tensa y perturbadora que profundiza en la psicología del protagonista, que es Lou Ford. A través de sus descripciones, el lenguaje se convierte en una herramienta para sumergir al lector en la mente distorsionada del protagonista, donde sus pensamientos y emociones se mezclan con imágenes surrealistas o inquietantes. Y esto lo podemos ver en este ejemplo que lo encontramos en la página 157. Luego tenemos la función emotiva. Esta función está orientada hacia el emisor, expresando sus emociones, deseos o actitudes. Se puede ver en las partes de la novela donde el protagonista expresa directamente sus sentimientos, pensamientos y deseos más profundos. Este tipo de función, que busca comunicar emociones y sentimientos del emisor, es evidente en las reflexiones internas del protagonista, en las que revela su angustia, sus deseos oscuros y su autoconciencia. A menudo su lenguaje se vuelve visceral y crudo cuando habla de sus impulsos violentos y su enfermedad. Esto permite que el lector experimente su angustia emocional y su desconcierto. Y esto lo podemos observar en el siguiente ejemplo. Era casi como si existiese un complot contra mí. Yo había hecho algo malo cuando era chico y nunca conseguía librarme de aquello. Me lo habían puesto delante de las narices día tras día, como a un perro amaestrado, hasta que acabé desinflándome de puro miedo. Y esto lo encontramos en la página número 64. Luego tenemos lo que son los actos de habla. En esta obra, el
autor utiliza los tres tipos de actos de habla, que son los locutivos, los ilocutivos y hiperlocutivos, y esto con el fin de transmitir las complejidades emocionales y psicológicas del protagonista de la obra, y pues transmitir también la atmósfera perturbadora de la novela. Tenemos pues en el siguiente cuadro la clasificación de los actos de habla. Tenemos en primer lugar los actos locutivos. Estos son aquellos que implican la emisión de sonidos, palabras y oraciones con significado. Es el acto de decir algo, es decir, la formulación de un enunciado. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, intenté echar unas cabezadas, pero sin resultado. Cogí un cepillo del cuarto de baño y empecé a lustrarme las botas. Había dejado una deslumbrante e iba a dedicarme a la segunda cuando llegó Bob Maples. Y esto lo encontramos en la página 64. Luego tenemos los actos ilocutivos, que pues estos son los actos que tienen una intención detrás del enunciado y pues la función que éste cumple en la interacción. Y esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Bueno, me dio una palmada en la frente. No conseguiría detenerme. No podría encadenarme a Central City. No sabía muy bien cómo me libraría de ella, pero era cosa segura. Y esto lo encontramos también en la página 64. Y tenemos por último los actos perlocutivos. Los actos perlocutivos hacen referencia al efecto que el enunciado produce en el receptor, la reacción o consecuencia de lo que se ha dicho. Y lo podemos encontrar en el siguiente ejemplo. Simplemente que, cuando ya me molestan demasiado, me limito a dar una vuelta y matar a algunas personas. Las destrozo hasta matarlas, con un suro de alambre espinoso que tengo. Una vez hecho esto, ya me siento bien de nuevo. Y lo encontramos en la página 124. Y esos son los elementos que corresponden a la teoría pragmática. Concluyendo, El asesino dentro de mí de Jim Thompson presenta una notable riqueza tanto en contenido como en forma, ya que el autor utiliza un lenguaje crudo y estéticamente impactante que permite al lector sumergirse en la mente perturbada de Lawford. A través de su narración en primera persona, el lector se conecta de manera visceral con la historia, experimentando el caos emocional y psicológico del protagonista. El uso del lenguaje de Thompson no solo comunica los eventos de la trama, sino que también transmite el horror, la desesperación y la manipulación que Lowe experimenta en su lucha interna. Mediante el análisis pragmático es posible identificar la intención detrás del texto. Thompson busca ofrecer una mirada penetrante a la mente de un psicópata a través de los actos de habla de Lowe, que oscilan entre la manipulación, la justificación y la brutalidad emocional. Lowe, un personaje marcado por traumas y deseos oscuros, representa la complejidad de la psique humana y la deshumanización que surge cuando se reprime la moralidad. La narración de sus pensamientos, sus justificaciones y su perspectiva retorcida invita a una reflexión sobre la naturaleza del mal y la incapacidad de muchos para comprenderlo. El asesino dentro de mí es una obra que, a través de figuras literarias y una prosa impactante, ofrece una profunda introspección de la mente de un asesino, mientras revela las capas de hipocresía y oscuridad presentes en la sociedad que lo rodea. El autor emplea de manera efectiva el lenguaje para plasmar los sentimientos y pensamientos de Lowe, creando una atmósfera de tensión y desconcierto, al igual que muchos de los personajes literarios que luchan con sus propios demonios. Lowe es un reflejo de los traumas reprimidos que, al no ser tratados, se convierten en fuerzas destructivas que afectan tanto al individuo como a quienes lo rodean.